Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de la sección Auri Encaja. En este programa voy a hacer algo diferente y os voy a explicar una de las maneras que yo tengo de reducir mi huella ecológica, mi impacto ecológico. Un momento, eso no tiene nada que ver con cajas, ¿verdad? ¿O sí? Sí, porque en este caso os voy a contar cómo fabricar con cajas recicladas una bandeja de dados portátil. ¡No os lo perdáis! Bien, lo primero que necesitamos es una caja, o media más bien, sin la parte de arriba, ¿vale? Yo he utilizado una bandeja de comida de una comida precocinada que me he guardado para reciclar. Lo segundo que necesitamos es una tela, tijeras, pegamento, cinta aislante. Yo recomiendo cinta aislante porque es flexible, ya veréis por qué. Y una aguja. También vais a necesitar algo tipo punzón, que tenga la punta afilada para perforar las telas y que luego se vaya ensanchando para hacer el agujero un poquito más grande. Y por supuesto el hilo. Bien, ¿cómo se hace esto? Lo primero que hacemos es cortar las esquinas de la caja para poder hacer una construcción plana. Cortamos las esquinas, así. Las 4 y ya tenemos un trozo de cartón plano. Lo segundo que hacemos es marcar las mitades en las dos dimensiones, en horizontal y en vertical, y dibujamos una raya en ambas, una cruz. ¿Por qué? Porque lo vamos a recortar. Tiene que estar muy recta, por eso he utilizado una regla, porque si no, luego no la vamos a poder plegar para guardar. Ahora que tenemos las 4 mitades, vamos a ir juntándolas con cinta aislante. Tenemos que hacerlo poquito a poco y con cuidado, dejando más o menos medio centímetro de separación entre las dos mitades del cartón. Así, ¿lo veis? Para que se puedan doblar. Pegad la cinta aislante por ambos lados, porque a veces con el cartón no termina de enganchar muy bien. Y necesitamos tener la caja bien sujeta. Una vez hecha una mitad, hacemos la otra mitad y después simplemente tenemos que juntarlas y volver a montar nuestra plancha de cartón. Así, por los dos lados. Lo repasamos bien y como veis ya tengo una plancha de cartón como la que había dejado al principio, pero esta vez se puede doblar por sus dos ejes, por una mitad y por la otra. Bien, ¿qué hacemos con esta plancha de cartón? Pues lo primero que vamos a hacer es medir la tela en la que la vamos a envolver. Para esto tenéis dos opciones. Podéis poner el mismo color por dentro y por fuera o podéis poner colores diferentes. Yo voy a poner colores diferentes, pero lo primero que voy a hacer es forrar la caja entera con el mismo color, porque la segunda que voy a poner por fuera es semitransparente y quiero que se mezclen los tonos y quede algo morado. Bien, lo primero que tenéis que hacer es medir la tela o las dos telas, si vais a usar dos, dejando más o menos 1 centímetro en cada borde. Recortamos y entonces ponemos pegamento. Podemos hacer dos cosas. Si vais a utilizar, como yo, una tela para forrarlo entero, tenéis que poner pegamento por los dos lados. Si vais a utilizar una tela para la parte interior y otra diferente para la parte exterior, pero solo una, entonces solo tenéis que poner el pegamento por la parte interior. Mientras se seca el pegamento, esta es la tela transparente que yo voy a poner por encima. Los dos pedacitos de tela transparente que tengo los voy a coser por en medio y voy a utilizar un hilo grueso adrede porque quiero hacer una especie de cicatriz de guerra, o más bien remiendo de la ropa. De aventurero. Bien, una vez tengo el pegamento completamente seco y la segunda tela preparada, lo que voy a hacer es coserlas. Tenemos que doblar el borde que hemos dejado de 1 centímetro hacia afuera y la tela que vamos a poner por fuera le doblamos un poquito también su borde hacia adentro, es decir, coseremos de manera que nos quede el pliegue de ambas hacia la parte interior entre las dos telas para que no se vean los bordes de ninguna de ellas. Dados los colores de los retales de tela que yo tenía, he decidido que voy a basar esta bandeja en el último bardo que jugué, que por cierto se llamaba Jaskier, así que le viene que ni pintado. De nuevo voy a usar el mismo hilo para que se vea, porque en este caso quiero que se vea en el diseño de la caja. Si no queréis que se vea, usad un hilo más finito
y que sea del mismo color de la tela. También podéis darle las puntadas lo más interiores posibles. Yo las estoy pasando por fuera y las estoy haciendo siempre por el mismo lado porque quiero que se vea. Bien, y este es el resultado. Como veis, está cosido todo el borde. Aquí, en las esquinas, donde no hay cartón, la tela se puede arrugar. ¿Veis? Eso es lo que va a hacer que consigamos formar nuestra caja, nuestra bandeja para tirar dados. Bien, y como veis, también se puede plegar. Ahora os explicaré cómo. Las esquinas, que no tienen cartón, vamos a doblarlas hacia afuera y vamos a marcar dónde vamos a hacer el agujero para engancharlas. Voy a hacer primero unos agujeros con la herramienta tipo punzón que tengo, que como veis en mi caso es una aguja de pastelería que utilicé para hacer un súper estimulante en un pack del Fallout que le regalé a Sandman. Sí, utilizo todo y lo reciclo todo. En esta casa cero huella ambiental, o por lo menos eso es lo que intentamos. Bien, voy a hacer los agujeros en el sitio donde quiero que vaya la tela. Os recomiendo marcarlo. Yo no lo he hecho porque soy un poco caótica para este tipo de cosas. Ahora voy a utilizar una aguja de ganchillo que tengo pequeñita para ensanchar un poco los agujeros porque lo necesito para poner lo siguiente que quiero poner, que son estas piezas para sujetar la tela y que no se desgarre en los agujeros, que nunca sé cómo se llaman. Así que voy a meter una bien por los agujeros y la vamos a apretar. Y así voy a hacer con todos los demás, 2 en cada esquina, para poder meter la cinta y atarlo. Aquí podemos hacer 2 cosas, poner botones, bueno, en realidad 3, poner botones, poner imanes o poner alguna cinta. Yo no tengo botones ahora mismo y tampoco me quedan imanes, así que lo que voy a hacer es meterles agujeros y ponerle cintas a las esquinas. Pero podéis hacer cualquiera de las 3 opciones. Una vez hechos todos los agujeros, metemos la cinta de forma que queden las 2 tiras hacia afuera y hacemos un lazo. Y de esa manera se sujetan las 4 esquinas de nuestra bandeja. Como veis, ya tenemos terminada la bandeja para tirar dados. Lo que os voy a contar a continuación es todo opcional. Bien, esta es la manera de plegarla. Después os la volveré a enseñar cuando lo tenga todo acabado. Pero, una vez plegada, le podemos atar una cinta o poner una goma y tenemos una bandeja perfecta, portátil, para guardar en el bolsillo. Bien, ahora las cosas opcionales. Como es una bandeja basada en Jaskier, el último bardo que jugué, voy a meterle unos avalorios relacionados con él. Unos cascabeles, una nota musical y un par de corazones. Se pueden poner con anillas o como queráis. Yo los voy a coser directamente a el medio de los 4 lados, enganchándolos con un hilo un poco suelto a la propia costura del hilo gordo que tengo. Una vez cosidos los 4, así queda nuestra bandeja, con todos sus adornos cosidos en medio de los 4 lados. Chiwi acaba de dar su visto bueno. Bien, como veis, la podemos aplanar para guardarla en una carpeta o doblar. ¿Cómo se dobla? Primero por la mitad larga, luego por la mitad corta y después las 2 pestañas que quedan, las 2 alas, las doblamos cada una hacia un lado. Y ya tenemos nuestra pequeña y portátil bandeja para tirar dados. Y ahora yo lo otro que le voy a poner es, en la goma con la que lo ato, un avalorio para pulseras que tenía guardado y que no pude poner en ninguna pulsera porque era demasiado grande y pesaba mucho. Como tiene un agujero en cada lado, voy a aprovechar para meter los dos extremos de la goma por ambos lados hacia la parte de dentro para que no tapen el dibujo o la frase en este caso, y lo voy a utilizar como una especie de cierre a presión. Como veis, queda pequeñita y portátil, del tamaño de mi mano prácticamente. Y esta es la caja terminada y lista para que podáis hacer todas las tiradas de dados que queráis. Pues eso es todo, espero que os haya gustado el tutorial, espero que os fabriquéis muchas bandejas de dados y ya sabéis, pulgar hacia arriba si os ha gustado, pulgar hacia abajo si no os ha gustado, suscribíos, comentad, criticad y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!